Muchas gracias por regresar. Espero que se hayan podido tomarse su cafecito sin quemarse. ¿Quién se quedó con la foto de Erika? Levanten la mano, por favor. Allá atrás. Ok, muchas gracias. Bueno, ¿qué les parece entonces si empezamos con una oración? Quisiera que por favor se pongan de pie conmigo. Señor Dios, te damos tantas gracias por este momento en el que tú has decidido revelarnos tu sabiduría. Señor, me pongo en tus manos para que sean tus palabras en mi boca. Señor, que no sea yo poniendo cargas, sino que seas tu palabra trayendo libertad. Te entregamos este tiempo y venimos ante ti dispuestos a aprender, a recibir sabiduría y a recibir sanidad y libertad que solamente son posibles por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Por favor, tomen su lugar. Voy a empezar dándoles el título de esta enseñanza. Se llama Lo que he aprendido en 12 años de matrimonio. Por la misericordia de Dios y solamente por su misericordia, ya llevo 12 años casada y sé que muchos de ustedes no lo saben porque pues no ven a mi esposo aquí. Y quiero contarles cómo ha sido esa experiencia. También quiero hablarle a mis amigas las solteras que todavía no se han casado, porque creo que es muy importante aprender de la experiencia de otros. Quisiera que empecemos con Tito 2:3, por favor. Dice, de igual manera, enseña a las ancianas a vivir de una manera que muestre reverencia y respeto a Dios. Diles que no hablen mal de los demás y que no sean esclavas del vino. Estas ancianas deben enseñar a hacer el bien, para que las más jóvenes aprendan a vivir de una manera que muestre su amor por su esposo y sus hijos. Las jóvenes deben aprender de ellas a tener buen juicio y un corazón puro, a cuidar la casa, a ser amables y a estar dispuestas a servir a su esposo. Así nadie podrá criticar el mensaje que Dios nos dio. Algo que ha sido fundamental para mí ha sido buscar consejo de otras personas que ya están más adelante en la carrera. Y en este momento quisiera pedirle a mi hermana Maris que se ponga de pie. Quiero honrarte, Maris. Quiero contarles que Maris ha sido una parte fundamental en mi matrimonio. Porque Maris y yo estamos en una situación similar, solamente que ella me lleva como 30 años de ventaja. Sí. Y nuestra situación es que estamos casadas con alguien que no tiene a Dios como su prioridad. Si sean salvos o no, Dios lo sabe. Pero lo que nosotras sabemos es que para nosotros Dios está en primer lugar, pero para nuestros esposos no es así. Y quiero por favor que sepan que esto se los estoy compartiendo con permiso de Maris. Y para mí esto ha sido muy importante, la relación que yo he desarrollado con ella para obtener consejo. Porque muchas de las situaciones por las que yo he pasado, ella ya las vivió en algún momento, o si ella misma no las ha vivido, ella tiene la sabiduría para darme un consejo. Y en muchísimas situaciones yo he venido con ella por consejo y Dios le ha dado la sabiduría para darme las palabras correctas. Y entonces aquí ha habido dos partes en esa relación. Fíjense que en esta escritura aquí hace un llamado a las mujeres mayores. Yo no les digo ancianas, llamémoslas mayores. A las mujeres mayores a enseñar a las mujeres más jóvenes cómo amar a sus esposos. Porque no crean que esto del amor se da así nomás. Es algo que necesitamos aprender y aprender todos los días, ¿sí? Y yo no me voy a ir a pedir consejo a alguien que no ha tenido éxito en su matrimonio. Yo necesito ir con alguien que sea un ejemplo de éxito, y si está en una situación parecida a la mía, creo que va a poder entender mejor y su consejo va a poder ser más acertado. Entonces ahí está el llamado para las mujeres mayores. Entonces todas las mujeres aquí que lleven muchos años casadas con un buen matrimonio,
el Señor les está diciendo esto. Ustedes están llamadas a enseñar a las mujeres más jóvenes cómo amar a los esposos. Y para nosotras, las mujeres más jóvenes, nosotras necesitamos buscar ese mentorado, necesitamos buscar ese consejo. Y algo que a mí me ha ayudado mucho es que lo he buscado por fuera de mi familia. Porque mis papás, gracias a Dios, tienen un buen matrimonio. Ellos ya tienen 40 años de casados, creo. Pero los papás de uno están demasiado involucrados emocionalmente. Entonces, si yo voy con mis papás y les cuento, ay, mira que mi esposo hizo tal y tal cosa, siempre me van a dar la razón a mí. No importa si fue mi culpa, pero siempre me van a dar la razón a mí. ¿Por qué? Porque pues soy su hijita, ¿sí? Entonces, por esa razón no es muy bueno involucrar a los papás de uno en los problemas que uno tenga en el matrimonio. Además, porque entonces cuando, ay, bueno, ya me reconcilio con mi esposo y ya estamos bien otra vez, mis papás de todas formas quedan heridos, ¿sí? Y queda esa distancia con mi esposo, que se tarda y requiere mucho esfuerzo volver a reconstruir esa relación. Entonces, a los matrimonios jóvenes y a los que todavía no se han casado, les digo, cuando tengan problemas en su matrimonio, procuren no involucrar a sus papás. Sí involucren a personas mayores que les puedan dar consejo, pero no a sus papás, porque primero no van a ser objetivos. Ellos siempre les van a dar la razón a ustedes. Y ellos también van a resultar heridos, porque cualquier herida que su pareja les haga a ustedes, inmediatamente le llega a sus papás también. Entonces, por eso para mí ha sido de muy, muy buen provecho el haber buscado consejo, en este caso en Maris. Quiero compartirles algo sobre las estadísticas de matrimonios y de divorcios. Y hoy decidí hablarles de esto porque es un tema que a mí me apasiona. Es un tema que ya desde hace mucho tiempo me ha interesado mucho. Y ahora, gracias a Dios, he tenido la oportunidad de tomar entrenamiento con los pastores Russell. Ellos son una pareja de pastores que se dedican a dar consejería a pastores, a misioneros y a líderes ministeriales. Porque por más que sean pastores, misioneros y líderes ministeriales, también pasan por problemas en su matrimonio. ¿Les cayó como sorpresa? ¿Sí? Ellos también pasan por problemas. Entonces, esta pareja se dedica a darles consejería a ellos y he tenido la oportunidad, gracias a Dios y gracias a Pastor Ana, que me abrieron la puerta para asistir en este entrenamiento con ellos. Y quiero compartirles parte de lo que he aprendido con ellos y también de mi experiencia. Entonces, la última vez que hablé sobre este tema fue ya hace un año que lo hice en la iglesia de San Juan, en la iglesia Pastor Ernesto. Y en ese momento, estos eran las estadísticas respecto a divorcio. De 2 parejas que se casan, una resulta divorciada. Entonces, digamos, si aquí todos estuvieran casados, hagan de cuenta, la mitad del salón va a resultar divorciada. Eso es para los matrimonios por primera vez. Los segundos matrimonios, ya no es el 50%, sino que ya sube al 67%. ¿Sí? Como quien dice, más o menos de 3 parejas que se casan en segundas nupcias, 2 de esas van a resultar en divorcio. Y para el tercer matrimonio, el primero no les funcionó, el segundo tampoco, pero de todas formas ahí le siguen y van para el tercero. De esos, el 74% terminan en divorcio. O sea que la cosa no es muy esperanzadora. Y en ese momento, hace año y medio, las estadísticas que había era que dentro de la iglesia los números eran iguales. Y doy gracias a Dios porque hubo alguien que se interesó por verificar si esas estadísticas eran ciertas o no. Porque uno dirá, entonces, ¿de qué me sirve la sabiduría de Dios si las estadísticas del divorcio son las mismas? Si la gente con Dios y la gente sin Dios resultan divorciándose por igual. Entonces, este fue un estudio que salió este año y dice que las estadísticas de divorcio no son del 50% para el primer matrimonio, sino que son más bajas, son del 31%. Entonces, ok, ya no pinta tan mal la cosa.
Y dice además que las personas que asisten regularmente a la iglesia, la estadística es mucho menor. Dice que está más o menos entre el 15 y el 20%, que de todas formas es un número alto, pero aquí podemos ver que de verdad el asistir regularmente a la iglesia hace diferencia. No es que el divorcio afecte por igual a los de afuera y a los de adentro, no. A la gente que asiste regularmente a la iglesia sí es una diferencia y menos divorcios. Ahora este fue un número que a mí me sorprendió, porque dijimos entonces que para la gente en general la estadística de divorcio es más o menos del 31%. Ahora, ¿qué pasa con aquellos que se dicen pertenecer a una religión, digámoslo así, pero no son comprometidos con ella? Son aquellos que se dicen cristianos o católicos o el nombre que usted le ponga por herencia. No, pues es que mis papás son católicos, entonces yo soy católico. ¿Y va a la iglesia? No. ¿Y sabe cuáles son los sacramentos? Tampoco. ¿Y conoce al cura de su parroquia? Tampoco. Entonces, a ese grupo, y lo mismo dentro de la iglesia cristiana, los que se dicen, sí, yo soy cristiano, por allá cuando yo tenía 10 años fue a la iglesia cristiana. O sí, yo soy cristiano porque mis papás son cristianos. A esas personas, las estadísticas de divorcio son más altas. Porque, y esto es parte de lo que dicen en el estudio, al parecer son personas que se acostumbran a mantener una imagen de que tienen un matrimonio que funciona, pero no tienen las herramientas para que el matrimonio funcione y resultan divorciándose. Quiero decirles una frase, a ver qué les parece. Cuando un hombre espera a la mujer perfecta, la culpa es de Playboy. Cuando una mujer espera al hombre perfecto, la culpa es de Disney. Fíjense que en las historias de Disney, la historia termina en que el príncipe se casa con la princesa y vivieron felices y comieron perdices. Y ahí termina la historia, cuando apenas es el comienzo de la historia. Pero nosotros nos casamos con unas expectativas que no son realistas, ¿sí? Los hombres se casan pensando en que la mujer tanto va a trabajar como va a atender todo en la casa, sin ninguna ayuda. Y la mujer se casa pensando en que no va a haber ninguna dificultad. Y las dificultades hacen parte de la vida. Uno de los mitos que a mí me hizo mucho daño durante mucho tiempo fue pensar, si me hubiera casado con el hombre que Dios tenía para mí, yo no tendría problemas en el matrimonio. Y resulta que todos los matrimonios tienen problemas, incluso cuando ambos son cristianos, cuando ambos son maduros, cuando ambos son pastores. Por eso mismo es que los pastores Russell aconsejan parejas de pastores, porque en todos los matrimonios hay problemas. Incluso los matrimonios que ustedes vean como los más perfectos, puede que sea un buen matrimonio, pero eso no quiere decir que no tengan problemas. Y cuando yo entendí eso trajo muchísima paz a mi corazón. Darme cuenta que el que haya problemas en un matrimonio no es síntoma de que no era la voluntad de Dios que ese matrimonio existiera. Y un caso en la Biblia es el caso de Isaac y Rebeca, porque para que Isaac y Rebeca se casaran hubo todo un plan. Abraham, el papá de Isaac, mandó a su siervo a que le buscara esposa a Isaac. Y fue todo un proceso muy bonito, porque entonces Abraham y el siervo se pusieron de acuerdo de cómo iban a suceder las cosas. El siervo también oró, Señor, muéstrame quién es la mujer que haga ciertas cosas, ¿sí? Y así sucedió, y resultó Rebeca. Isaac y Rebeca se casaron, pero Rebeca no podía tener hijos. Entonces, un gran problema. Y uno podría decir, pero un momento, había la certeza de que Dios estaba en esa unión
y aún así había un problema tan grande como no poder tener hijos. Entonces, esto lo que nos muestra es que aunque sea la voluntad de Dios que una pareja se una en matrimonio, aún así va a haber problemas. Y lo dice en Mateo 7:24, cuando habla de que descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Cuando habla de lluvia, ríos, vientos, tormentas, en una palabra son problemas. Eso es lo que quiere decir todo eso. En un lenguaje poético, eso es a lo que se refiere, a problemas. ¿Sí? Y los problemas llegan a todas las casas. La diferencia es qué va a pasar con tu casa cuando lleguen los problemas. Si está fundada sobre la roca, va a sobrevivir. Pero si no está fundada sobre la roca, pues va a llegar la ruina. Vamos por favor a Juan 16:33. Juan 16:33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Pues resulta que el matrimonio es una institución de este mundo, porque en el cielo ya no nos vamos a dar el matrimonio. Entonces, pues si en el mundo tendréis aflicción, el matrimonio es una institución de este mundo, pues en el matrimonio tendréis aflicción. Por más que seamos cristianos, llegarán los problemas. Algo que creo que es importante que nosotros sepamos es cuál fue el propósito del matrimonio. Vamos por favor a Génesis 2:8. Génesis 2:18. Dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Aquellos que deciden vivir la vida solos, yo les invito a que lean este versículo. Dios mismo está diciendo, no es bueno que el hombre esté solo. Entonces, uno de los principales motivos, de la principal razón de ser del matrimonio es la compañía. No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Ahora, los que piensan, no, pues para eso me conseguí mujer, para tener quien haga esto y lo otro y lo otro. Me conseguí asistente y no le tengo que pagar. Pues déjenme decirles que la Biblia en el Nuevo Testamento dice que ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer. Por lo tanto, esto se aplica de parte y parte. No es que la mujer sea solamente para ser ayuda del hombre, también es que el hombre sea para ayuda idónea de la mujer. Amén, ¿sí? Amén. Quisiera que por favor levanten la mano los casados. Ok, digamos que como una tercera parte del salón. Ok. Entonces, los demás solteros. Solteros, divorciados, los pongo a todos en el mismo grupo. Para esta charla no va a ser diferencia. En la traducción al lenguaje actual, en ese versículo dice, luego Dios dijo, no está bien que el hombre esté solo, voy a hacerle a alguien que lo acompañe y lo ayude. Ahora, y esto es algo que he aprendido desde la última vez que di esta enseñanza, porque yo cuando estaba pensando en qué enseñar hoy, yo dije, bueno, este es el tema que a mí me apasiona, el matrimonio. Yo decía, Señor, pero no puedo dar la misma enseñanza, porque eso quiere decir que en el último año y medio no he aprendido nada. Y gracias a Dios sí he aprendido. Y una de las cosas que a mí me ha costado trabajo es el conflicto. Ya vimos que en todos los matrimonios va a haber conflicto, pero para mí eso era síntoma de que esto ya se acabó, ya no hay esperanza, yo de aquí me voy. Entonces yo salía corriendo, ¿sí? Algunas veces lo hacía mentalmente y entonces me iba para otra habitación y otras veces me fui de mi casa.
porque yo no sabía cómo manejar el conflicto. Yo pensaba, no, esto es el acabose y hasta aquí llegamos. Pero resulta que el conflicto hay maneras de resolverlo. ¿Sí? Y hace poco me sucedió algo que me sorprendió tanto. Estábamos teniendo una discusión con Anthony, ya ni me acuerdo por qué era. Pero en todo caso era domingo, yo ya tenía que venirme para la iglesia, estaba enojada. Pero eso que yo ya estaba en la puerta y me di la vuelta. Le dije, ¿sabes qué? No me puedo ir enojada, ven y me das un abrazo. Pero se lo dije así con ese tono. Y él, muy lindo, caminó hacia mí. Y yo caminé hacia él y nos dimos un abrazo. Y eso cambió tanto el ambiente, porque no es que ignoremos el problema, es decir, vamos a luchar juntos para resolver el problema. Esto no se trata de que tú estás en un equipo y yo estoy en el otro y a ver quién gana, porque cuando nos ponemos en ese plan, el divorcio es lo más seguro. Pero cuando nos ponemos los dos del mismo lado, como que somos un equipo y entre los dos vamos a encontrar la solución al problema, entonces ahí ya hay esperanza para que los problemas se resuelvan. Y los problemas hay que resolverlos. Ignorarlos no lo resuelve. Hagan de cuenta, como si se rompieran un brazo, se les fractura un brazo. Ok, puede ser que la fractura haya quedado intacta, que los huesos estén perfectamente alineados y que solito sane. Nada más con que no mueva el brazo va a sanar. Pero ¿qué tan posible es eso? No es muy posible, ¿cierto? Más bien hay que ir a ver, ok, si están alineados, no están alineados los huesos, vamos a alinearlos. Los problemas hay que resolverlos. Porque cuando no se resuelven los problemas, es como una herida que se infecta y cada vez va peor y peor y peor. Y pues una herida que se infecta tanto puede llegar al punto de gangrena y puede ser necesaria una amputación. Y así mismo sucede con el matrimonio. Cuando los problemas no se resuelven, sino que se dejan pasar, eso se acumula en el corazón. Y podemos llegar al punto del hastío. Y uno de los síntomas del hastío, por ejemplo, es cuando la pareja dice algo y entonces ya uno empieza a acercarse. ¡Ay! Cuando ustedes vean a alguien con esa actitud, la posibilidad de salvar ese matrimonio es muy baja. Es solamente el 6%. Entonces necesitamos buscar soluciones para no llegar a ese punto. Porque cuando ya estemos en ese punto, ya prácticamente no hay consejería, no hay oración que valga, por no haber tomado las medidas necesarias, cuando todavía está el amor que nos motive a hacer lo correcto. Otra de las expectativas incorrectas o falsas, otro de los mitos que hay respecto al matrimonio, es que voy a seguir unida a mi familia de origen tal como era antes. Como quien dice, si de pronto ya no estaban viviendo con papá y mamá, ya los solteros cada cual se salió de su casa, pero de todas formas todos los domingos por la tarde iban a comer a casa de sus papás. Pensar que eso va a seguir siendo así. No, pues ya me casé, sí, ahora vámonos a casa de mis papás el domingo en la tarde. Ay, pero es que en casa de mis papás también cenamos todos juntos el domingo en la tarde. ¿Y entonces? Vamos a ver Génesis 2:24, por favor. Dice, esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer para formar un solo cuerpo. Y aquí deja a su padre y a su madre. Por favor, los que se quieran casar, no piensen en que se van a traer a su pareja a vivir con su papá y su mamá. El que se casa, casa quiere. ¿Sí? Puede sonar muy bonita la idea de que todos vivimos juntos, pero ese matrimonio joven necesita espacio para crecer. Necesita espacio para enojarse, arreglar los problemas, resolverlos y volver a estar contentos otra vez sin que el resto del mundo haya tenido que darse cuenta. Entonces, los que estén pensando en casarse, piensen, ok, ¿ya puedo irme a vivir aparte? Si no puedo irme a vivir aparte, entonces todavía no están listos para casarse.
Ouch. ¿Y los papás dicen amén? Ok. Deuteronomio 24:5. Otras instrucciones. Moisés también dijo: ningún hombre estará obligado a ir a la guerra o a prestar servicio alguno si se acaba de casar. Al contrario, durante todo el primer año de su matrimonio tendrá derecho a quedarse en casa para disfrutarlo felizmente con su esposa. Aquí lo que nos está diciendo es que hay que dedicarle tiempo al matrimonio. ¿Sí? Y todos los casados dicen: el matrimonio toma esfuerzo. Amén. ¿Sí? Sí, el matrimonio requiere esfuerzo. No es que por amar a alguien entonces ya todo se da muy fácil, no necesariamente. Y además que van a llegar los momentos en los que el amor como que pareciera que se hubiera ido y es necesario seguir luchando. A mí me conmueve mucho cómo el Señor compara la relación del mismo de Jesús con la iglesia con el matrimonio. Él no la compara con ninguna otra relación sino con el matrimonio. ¿Sí? Y eso a mí me hace pensar que la cercanía que Dios quiere que yo tenga en mi matrimonio es la cercanía que Jesús tiene con la iglesia. Así como Jesús dio la vida por la iglesia, los esposos necesitan estar dispuestos a dar su vida por su esposa. Y para mis amigas solteras, la Biblia también nos dice que el que no conoce a Dios no ama. Entonces, cuando ustedes se casan con alguien que no conoce a Dios, pueden tener un buen matrimonio, pero nunca van a experimentar el nivel de profundidad del amor que Dios quisiera que vivieran. ¿Sí? Yo, gracias a Dios, tengo un buen matrimonio, lo puedo decir, pero sé que por el hecho de que mi esposo no conoce a Dios, él no me puede amar con ese amor que Dios quiere que él tenga por mí. ¿Será que mi esposo va a dar mi vida por mí? ¿Va a dar su vida por mí? La verdad no creo que él lo pueda hacer, porque el que no conoce a Dios no tiene la capacidad para hacer eso. ¿Sí? Entonces, sí es posible tener un buen matrimonio, sí, aunque los dos no sean cristianos, pero nunca va a haber el nivel de intimidad y de profundidad en el amor que Dios quisiera que tuviéramos, que solamente es posible cuando ambos son cristianos. Vamos por favor a 1 Corintios 13:4. Esto, fíjense como cuando el diablo estaba tentando a Jesús, no lo tentó con cualquier cosa, sino que le dijo la escritura, pero torcida. Le dijo la escritura tergiversada. Por eso es tan importante que nosotros entendamos qué es lo que dice la escritura. 1 Corintios 13:4 dice, veamos la versión Reina Valera en esta, por favor, porque esta empieza muy bonito. Reina Valera dice: el amor es sufrido. Como quien dice, si su matrimonio es un infierno, usted aguántese, porque vea que el amor es sufrido. ¿Sí? ¿Alguna vez han oído eso? Y si su marido le pega, usted aguántese, porque el amor es sufrido. Si su mujer le es infiel, usted aguántese, porque el amor es sufrido. Pero eso no es lo que esto quiere decir, porque Dios nos ha llamado a vivir en paz. En la iglesia cristiana se ve terrible el divorcio. Y sí, es cierto, Dios detesta el divorcio, pero detesta el divorcio porque Dios sabe la herida tan profunda que causa un divorcio. Pero la solución no es aguantarse los problemas y sufrir, porque aquí dice que el amor es sufrido.
Porque aquí también dice, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Quisiera que veamos el versículo 7 en Palabra de Dios para todos, por favor. El amor acepta todo con paciencia, siempre confía, nunca pierde la esperanza, todo lo soporta. Hace un rato estaba hablando con Pastor Ana cuando el obispo Saúl nos dio un seminario para matrimonios. ¿Cuántos de ustedes estuvieron en ese seminario? Ok, unos cuantos. Eso fue, creo que hicimos cuentas como en el 2008 más o menos. Fue un seminario de toda una semana sobre matrimonios. Pues, ¿qué creen? En esa época 5 parejas nos separamos. ¿Qué fue lo que pasó? Que la paz aparente que teníamos se derrumbó, porque era aparente, era una paz aparente, ¿sí? Y salieron a la luz los problemas. Entonces, esas parejas tuvimos que decir, ok, aquí algo hay que hacer. Y esa puede que en un momento produzca miedo, pero la palabra de Dios es como espada de 2 filos, corta y saca a la luz la verdad. Y gracias a la palabra que recibimos en ese momento, los problemas salieron a la luz, pero también se resolvieron esos problemas. Quisiera que veamos, por favor, Mateo 22:37. Dice, Jesús le dijo, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Hay un segundo mandamiento parecido a este. Ama a los demás así como te amas a ti mismo. ¿Sí sabían que Dios quiere que se amen a sí mismos? Cada vez que yo no me amo a mí misma, estoy desagradando a Dios y no estoy haciendo caso a lo que Él me pide. Y solamente cuando yo me amo a mí misma es que estoy en capacidad de amar a alguien más. Por eso las solteras, qué importante es que las solteras y los solteros, perdón, solteros también hay aquí. Qué importante es que la persona con la que te cases se ame a sí misma. ¿Por qué? Porque tú no puedes resolverle ese problema. Si esa persona no se ama a sí misma, por más que tú la alabes, la adules, intentes inflarle su autoestima, eso no va a funcionar. Y esa persona se va a agarrar con dientes y uñas a ti, porque tú eres su fuente de vida. Y esa no es una relación sana. La primera vez que yo le dije a mi esposo que yo estaba con él porque lo amaba y lo quería y no porque lo necesitara, eso fue un shock para él y no le gustó. Pero eso trae libertad. Y qué bonito se siente cuando sabes que alguien está contigo porque decide estar contigo, porque quiere estar contigo, no porque te necesite. No porque su felicidad dependa de ti, no porque su autoestima dependa de ti. Y cuando nosotros nos convertimos en la fuente de vida de alguien más, esa es una carga demasiado pesada. Nadie la puede llevar, porque solamente Dios es la fuente de vida. Entonces, cuando nosotros esperamos de nuestra pareja algo que ellos no nos pueden dar y no fueron llamados a darnos, el fracaso es seguro. No importa qué tan buena sea esa persona, no importa incluso qué tan buen cristiano, qué tan maduro sea como cristiano, de todas formas esa persona no puede ser mi fuente de felicidad ni la base de mi autoestima.
El amor suelta, el temor controla. ¿Cómo les parece esa frase? El amor suelta, el temor controla. Por ejemplo, mi esposo tiene que viajar por negocios. Yo también, en este momento ya no viajo tanto, pero en una época sí viajaba bastante por cosas de la iglesia. ¿Sí? Y la gente nos preguntaba, pero ¿y cómo así? ¿A dónde se va? ¿Pero y cuándo vuelve? ¿Y qué va a hacer? ¿Y con quién va a estar? ¿Sí? Y pues entre nosotros como que, pues no, yo sé que mi esposo va a ir a trabajar, sé que regresa tal día, se va tal día, pero no hay esa ansiedad de, ¿y con quién estará? Y cuando regrese le voy a revisar la maleta. ¿Será que tomó fotos? Porque cuando estamos viviendo en ese temor, no hay forma de ser feliz. Y si ustedes no creen que Dios pueda controlar a su pareja, mucho menos ustedes. ¿Quiénes nos creemos para pensar que vamos a poder controlar a otro ser humano? Los que son papás, muy bien lo saben con sus hijos. ¿Sí? ¿Cuánto no han querido que sus hijos hagan las cosas de cierta manera? Y pues no siempre es así. Ahora, ¿cuánto más con alguien que es adulto? ¿Qué les hace pensar que lo van a poder controlar? Pero, y esto me da mucha paz, y es que Dios todo lo ve. Y Dios saca las cosas a la luz. Entonces, si tu pareja está haciendo algo que no debería estar haciendo, si tú confías que Dios lo va a sacar a la luz, así va a ser. Sé que es un proceso difícil, eso va a poner a prueba tu fe, pero a mí me sucedió. Sí, había cosas en mi matrimonio que no estaban bien, yo sospechaba que algo estaba sucediendo y Dios sacó las cosas a la luz y se pudieron resolver. El último mito del que quiero hablarles es: tengo un vacío en el corazón y mi pareja lo va a llenar. Y esto, ¿cuánto se ven las mujeres? Quisiera que vayamos por favor a Colosenses 2:9. Cuando alguien te dice, ay, eres el aire que respiro, ay, cómprale un tanque de oxígeno. Que no seas tú la fuente de su vida. Todo lo que Dios es, vive en Cristo, en su cuerpo humano. Perdón, veámosla en traducción en lenguaje actual. Cristo es completamente igual a Dios y reina sobre todos los espíritus que tienen poder y autoridad. A ustedes no les falta nada, pues están unidos a Cristo, tanto solteros como casados. Si estás unido a Cristo, no te hace falta nada. No te hace falta tu media naranja, porque tú solito eres una persona completa, siempre y cuando estés unido a Cristo. Entonces, los que están esperando a casarse para ser felices, por favor, no se esperen a casarse para ser felices. Ustedes pueden ser felices ahora. Ese estado de felicidad en el presente es lo que los prepara para el matrimonio en el futuro. Veámosla en la Nueva Biblia para los hispanos. No sé si esa estará ahí. Sí, esa es. Porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él, y ustedes han sido hechos completos, han alcanzado plenitud en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Entonces, si tienen un vacío en el corazón, hay alguien que lo puede llenar, pero no es su pareja. La persona que la puede llenar es el Señor Jesucristo. Él es el que... Ese hueco que tienen en el corazón tiene su forma. Si ustedes intentan acomodar la forma de su pareja, no va a encajar. El único que puede llenar ese vacío es el Señor Jesús. Y Él es nuestra fuente de vida y la base de nuestra autoestima. Porque aquí ya aprendimos que cuando estamos unidos a Cristo,
estamos completos y no nos hace falta nada. ¿Aprendieron? Qué bueno. Quisiera que se pusieran de pie, por favor. Damos un aplauso al Señor por la vida de Cristi. Buenas noticias, iglesia, estamos completos. En el Señor estamos completos. Entonces ya, a ver, una sonrisita. ¿Verdad que sí? ¿Estamos completos? Amén. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios, por esta hermosa palabra, Señor. Gracias por nuestra hermana Cristi, por lo que estás haciendo en su vida, Señor. Gracias por nuestra hermana Erika, Padre. Gracias por ese hermoso ministerio que tú tienes en sus manos y que estás desarrollando, mi Dios. Gracias por ellos, Padre. Y de esa manera, Señor, hoy venimos delante de ti, dándote gracias y dándote gracias, Señor, por esta palabra donde dices que estamos completos, no nos hace falta nada, porque tú estás con nosotros. Y si tú con nosotros, Señor, ¿quién contra nosotros? Porque tu Espíritu Santo era nuestro pronto refugio y pronto auxilio, Señor. Gracias, mi Dios. Y ahora, iglesia, vamos a preparar esa semilla, ese diezmo que Dios nos ha dado, porque no venimos a su presencia con manos vacías. Y vamos a ver que en esta semana vamos a ver maravillas, iglesia, vamos a ver promociones. Iglesia, tú vas a empezar a sembrar y tú vas a mirar pronto, ¿cómo se puede decir? Una cosecha pronta. Es lo que vas a empezar a mirar. De repente tú dices, yo siembro y no veo. Iglesia, el Señor sí ve y el Señor nos va a empezar a dar esa cosecha. Entonces, con todo amor y todo respeto y honor al Señor, vamos a preparar esa semilla que hemos preparado para traer al Señor, sabiendo que de Él viene nuestra recompensa. Y de eso está una paz, sabiendo que el Señor es el que suple para aquello que necesitamos y mucho más. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. ¿Puede alzar su mano quien no tenga sobre y le haga falta un sobre, por favor? Aquí en mi mano izquierda hacen falta 4 sobres. ¿Me ayudan, por favor, en lo que puedan? Y aquí en mi mano derecha también faltan algunas personas con sobre. ¿Serían tan amables, iglesia, de poner su nombre y número de teléfono para que de esa manera ustedes reciban la llamada de bendición, la llamada profética? Digo yo que esa llamada es la llamada profética donde Pastor Ana nos bendice y profetiza cómo va a estar esa semana. Y no se olvide, en la parte de atrás, poner lo que usted quiere que Dios haga por usted. ¿Qué necesita? Tal vez dirá, ya tengo todo. Algo necesitamos sabiduría, necesitamos guianza. Dios nos está hablando y necesitamos sabiduría para saber aplicar. Amén. Tómense su tiempo, llenen por favor este sobre, por lo menos su nombre, número de teléfono y qué quieren que Dios haga en estos días, en la parte de atrás. Veo que la mayoría ya están listos. ¿Pueden pasar? Pueden pasar a depositar su diezmo y ofrenda.
Gracias, iglesia, por su paciencia. Muchas gracias por su paciencia. Ahora sí, podemos dar un gran aplauso al Señor por las ofrendas y los diezmos. Nos podemos poner de pie, iglesia, para quedar despedidos. Y si Dios quiere, aquí nos miramos el martes. Bueno, Dios quiere, ¿verdad? Aquí nos miramos, así es. Iglesia, que el Señor te bendiga y Dios te guarde. Dios haga resplandecer su rostro sobre ti. Dios tenga de ti misericordia y ponga en tu corazón mucha paz. El Señor te guarde y el maligno no te toque. Y mañana mirarás maravillas en el nombre precioso de Jesús. Amén. Vaya en paz, despídase de su hermano, su hermana. Y aquí nos miramos el martes.